Bienvenidos y bienvenidas. Seguramente estás viendo este vídeo porque te interesan los casos de desapariciones o porque tal vez eres una persona que desea estar informada de fuentes fidedignas. Ciertamente, has elegido el canal correcto porque contaré los hechos más veraces que han hecho vivir a la familia Orlandi. Disfruta de la comodidad de tu sillón, pero antes de empezar ayúdanos con un like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nuestros mejores vídeos. Hoy conocerán detalles del caso Emanuela Orlandi, una joven de 15 años que hasta hoy está desaparecida en el Vaticano. Este vídeo trata de un misterioso caso, con diferentes teorías, sobre una desaparición que podría estar relacionada con el Papa de entonces Juan Pablo II. ¿Quién fue la víctima? Emanuela Orlandi nació el 14 de enero de 1968 en Roma, Italia. En el momento de los hechos, tenía 15 años y residía con su familia en la Ciudad del Vaticano. Era la cuarta hija de Ercole Orlandi, un empleado de la Ciudad del Vaticano, y Maria Pezzoli, una ama de casa. El 22 de junio de 1983, cuando tenía 15 años, Emanuela desapareció misteriosamente en camino a su clase de música. Fue vista por última vez en la Piazza Navona de Roma, donde supuestamente estaba esperando un autobús para regresar a casa. Sin embargo, nunca llegó a su destino, y desde entonces no se ha sabido nada de su paradero. La Ciudad del Vaticano es un estado independiente que se encuentra en Roma, Italia. Es el centro principal de la Iglesia Católica Romana y es donde reside el Papa. Esta ciudad es una nación dentro de otra nación y tiene su propio conjunto de leyes y regulaciones que no necesariamente se alinean con las de Italia. Tiene una población muy pequeña. En ese momento había alrededor de 800 ciudadanos del Vaticano. El padre de Emanuela, Ercole Orlandi, trabajaba como funcionario en la prefectura de la Casa Pontificia en la Ciudad del Vaticano. Ercole y María tenían 5 hijos, 4 niñas y un niño. Emanuela era la cuarta de ellos, y vivían en un piso dentro de los límites de la Ciudad del Vaticano. Emanuela cursaba su segundo año de la escuela secundaria en un liceo científico en Roma. Tenía un gran talento musical, tocaba la flauta y el piano, y cantaba en el coro. Durante el verano, continuó tomando clases de música. 3 días a la semana iba a clases de flauta en la escuela Tommaso Ludovico de Victoria, que estaba a 1,5 kilómetros de su casa. Para llegar a las clases de música, tomaba el autobús número 64. Lo tomaba cerca de su casa y luego se bajaba a pocos metros de la escuela. El día del no retorno a casa. Ocurrió el 22 de junio de 1983. Emanuela salió de su casa como de costumbre llevando su flauta. Vestía ropa deportiva, jeans y una camiseta blanca. Antes de salir, tuvo una discusión con su hermano Pietro. Ella quería que él la llevara en su moto, pero él se negó porque tenía una cita. Esto es algo de lo que él se arrepentiría profundamente. Ese día, llegó tarde a su clase y su profesor notó que parecía distraída. Además, pidió salir un poco antes. A las 6:50 de la tarde, se le permitió marcharse, pero en lugar de ir directamente a casa, estaba en la calle hablando con una mujer pelirroja, según dijeron algunos compañeros que la vieron mientras subían al autobús. Poco después, llamó a su casa y habló con su hermana Federica, explicándole por qué llegó tarde a clase. Resulta que antes de entrar, se encontró con un hombre conduciendo un coche verde, quien la detuvo y le ofreció mucho dinero para vender productos cosméticos Avon, una marca cosmética muy conocida de aquella época. Pero en este caso, le ofrecieron repartir panfletos de Avon en un evento de moda. Ella le dijo que debía consultar primero con sus padres, que en ese momento no estaban en casa. Por eso, habló por teléfono con Federica. Tanto un agente de tráfico como un oficial de policía local corroboraron esta versión, ya que testificaron haber visto a Emanuela hablando con ese hombre. Un testigo la observó subiéndose a un coche grande de color oscuro, en el que se podía ver una bolsa de Avon, presumiblemente similar a la que ella misma había descrito a su hermana. A las 7:30 de la tarde, había acordado encontrarse con otra de sus hermanas, pero no se presentó a su cita. Por lo tanto, Federica fue la última persona en hablar con ella. Esa noche, Emanuela no regresó a casa de sus padres, que inmediatamente se dieron cuenta de su desaparición. Denunciaron su desaparición, y como es habitual en estos casos, especialmente en aquel tiempo, las autoridades pensaron que la niña eventualmente reaparecería y que tal vez estuviera con una amiga. Sin embargo, sus padres la conocían bien y sabían que algo había sucedido. Emanuela tenía planes con su hermana esa tarde.
ya que se estaba preparando para unos recitales que tendrían lugar en pocos días. No tenía sentido que desapareciera de la nada de esa manera. El 23 de junio, al día siguiente de su desaparición, la familia de Manuela contactó a su profesor de música para ver si él o alguno de sus compañeros sabían algo. Afortunadamente, ese mismo día se informó oficialmente su desaparición y se inició una investigación en torno al caso. La noticia se difundió rápidamente en la prensa local e internacional. En los comunicados oficiales de la policía se incluyó el número de teléfono de la familia Orlandi para que la gente pudiera proporcionar pistas directamente a la familia, aunque considero que fue una idea desafortunada. Obviamente, recibieron todo tipo de llamadas, y esas llamadas deberían haber sido filtradas por un experto capaz de distinguir las pistas reales de las confusiones o incluso las bromas. Aunque recibieron muchas llamadas, algunas destacaron. El 25 de junio la familia recibió una llamada telefónica de un hombre que se identificó como Pierre Luigi, quien afirmó que su novia conocía a una chica que se parecía a Manuela y se hacía llamar Bárbara o Barbarella. Este hombre la había visto tocando la flauta en el Campo del Fiore en Roma y sabía que también vendía productos cosméticos. Bárbara y Emanuela llevaban gafas, aunque a Emanuela no le gustaba usarlas en público. Luego, recibieron otra llamada de un hombre llamado Mario, que contó una historia muy similar. Él había visto a una chica que vendía cosméticos y tenía gran parecido con Emanuela, pero que se hacía llamar Bárbara. También mencionó que tocaba la flauta, un detalle que aún no se conocía públicamente. El hecho de que ambas llamadas mencionaran este detalle les dio importancia. Mario también mencionó que llevaba gafas y que la chica le había dicho que tocaría la flauta en la boda de su hermana en septiembre, lo cual resultó ser cierto. Además, dijo que la chica le había comentado que se había escapado de casa, pero regresaría a tiempo para la boda. Hasta el momento, estas llamadas tienen algunos datos que las relacionan con Emanuela, pero pueden resultar demasiado convenientes, ¿no? Es sospechoso que estos dos hombres relataran exactamente la misma historia, resaltando los cosméticos y la flauta. Se cree que estas llamadas proporcionaron intencionalmente información falsa para despistar a la policía y hacer que creyeran que Emanuela había desaparecido por su propia voluntad. Se colocaron carteles con la foto de Emanuela por toda Roma, pidiendo al público que proporcionara cualquier información, pero la chica no fue encontrada. El servicio secreto italiano también se involucró en la búsqueda, ya que uno de los agentes, Julio Ganci, conocía a Emanuela a través de su prima, quien era amiga de Emanuela. Por esta razón, el agente sentía un compromiso personal con este caso. El 24 de junio, dos investigadores acudieron a la residencia de la familia Orlandi. Los dos detectives registraron la habitación de Emanuela, revisaron sus diarios e incluso colocaron un dispositivo de escucha en el teléfono familiar. Además, buscaron automóviles verdes en garajes cercanos, pero solo obtuvieron el testimonio de un mecánico que afirmó haber reparado la ventana de un vehículo de esas características que se había roto desde dentro. Lograron obtener la dirección del propietario del mencionado vehículo, la cual correspondía a un apartamento ubicado a 2 kilómetros detrás del Vaticano. Al tocar el timbre, una mujer enfurecida les abrió y prácticamente los persiguió hasta que abandonaron su propiedad. Sin embargo, su supervisor le prohibió regresar a ese lugar y no pudo continuar participando en el caso, siendo asignado a un trabajo de oficina. El día cuando Juan Pablo se pronunció, el domingo 3 de julio, el entonces Papa Juan Pablo II realizó un acto muy criticado. Hizo una declaración pública sobre el caso, revelando que conocía a la familia Orlandi y a Emanuela, y pidió su liberación para que regresara pronto a casa, demostrando así una conexión emocional con el caso. Durante los siguientes 9 meses, el Papa Juan Pablo II continuó realizando declaraciones en relación a la desaparición de Emanuela Orlandi, instando a su liberación. Como resultado de esto, la desaparición de Emanuela comenzó a ser conocida a nivel global y apareció en noticias de todo el mundo. A partir de ahí las cosas se complicaron porque muchas organizaciones, al saber que Emanuela era del interés para el Papa y el Vaticano, comenzaron a considerarla como alguien que tenía valor de canje para hacer sus demandas. 2 días después de la primera declaración pública del Papa sobre el caso de Emanuela, la familia Orlandi recibió una llamada extraña. El hablante, apodado el americano debido a su acento, les informó que habían sido contactados por 2 miembros de su organización, Pierluigi y Mario. Anunció que Emanuela estaba siendo retenida por un grupo terrorista ultranacionalista conocido como los Lobos Grises Turcos,
y afirmó que estarían dispuestos a liberarla a cambio de la liberación de un prisionero llamado Mehmet Ali Akka. Ali Akka es un ciudadano turco que llegó a conocerse porque intentó asesinar al Papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro del Vaticano el 13 de mayo de 1981 y estaba cumpliendo una condena de cadena perpetua para entonces. En el Vaticano recibieron la misma llamada por parte del mismo hombre, quien expresó su deseo de intercambiar a Emanuela Orlandi por Mehmet Ali Akka. A pesar del terror que supone el hecho de que un grupo terrorista tenga secuestrada a su hija, los padres de Emanuela lo consideraron una buena noticia, ya que esto indicaba que seguía viva y que había la posibilidad de recuperarla a través de un acuerdo. De manera sorprendente, Mehmet Ali Akka negó cualquier relación con este grupo y afirmó que no deseaba ser liberado de la cárcel italiana. Sin embargo, en una carta escrita por Mehmet Ali Akka, publicada en 2006, mencionaba que Emanuela había sido secuestrada junto a otra joven como parte de un plan para liberarlo. Mehmet Ali Akka finalmente fue liberado en 2010 y en una entrevista realizada en 2011 afirmó que, de hecho, había recibido la orden del Vaticano de asesinar al Papa y que el Vaticano había secuestrado a Emanuela. Según él, ella había sido llevada a un convento en un país europeo, donde se le obligó a convertirse en monja, y aunque su familia tenía permitido visitarla, se le prohibía salir de allí. Sin embargo, a lo largo de los años, Mehmet Ali Akka ha relatado una gran cantidad de historias sin fundamento, lo cual pone en duda la fiabilidad de sus aseveraciones. Por otro lado, Pietro, el hermano de Emanuela, tiene una posición contraria a lo que dijo Mehmet Ali Akka. Explicó que en 1993 él y su madre fueron a Inglaterra junto con un juez, a raíz de recibir una carta con la foto de una chica que se parecía mucho a Emanuela y que supuestamente se encontraba en un convento. Se presentaron con la Policía Internacional, creyendo que habían encontrado a Emanuela. Sin embargo, cuando su madre fue llevada a una habitación separada por un vidrio, vio a la chica y se dio cuenta de que no tenía ninguna similitud con Emanuela, ni siquiera se parecía a la de la foto que le habían remitido. Nos fuimos de allí muy desilusionados. Siempre hay contactos que nos brindan información muy creíble y aunque no puedo descartarlo por completo, tengo que verificarlo. En el verano de 2012 visité un monasterio de clausura en un pueblo cercano a Bolzano, al norte de Italia, situado en la cima de una colina a la que solo se podía acceder a pie. Allí vivían alrededor de 7 u 8 monjas. Sin embargo, no nos permitieron entrar. La Madre Superiora pidió autorización al Vaticano. Otra desaparición. Otra vez volví a Inglaterra, por un contacto de un ex servicio secreto de inteligencia en Birmingham. Empecé a recorrer manicomios. Nada. Grupos anticristianos turcos también mandaron cartas, exigiendo la liberación de Mehmet Ali Akka, diciendo que tenían en su poder no solo a Emanuela Orlandi, sino también a Mirella Gregori, otra chica también de 15 años, la cual había desaparecido en circunstancias similares. Al igual que Emanuela, en el verano de 1983, esta chica de la misma edad desapareció. En su caso, alguien llamó a su puerta mientras ella estaba en casa y le dijo a su madre que era una amiga que quería hablar con ella en el portal. Sin embargo, después de bajar, nunca regresó. El americano. El 8 de julio, un hombre con acento extranjero contactó a una compañera de clases de música de Emanuela. Este hombre aseguró que mantenía a Emanuela secuestrada y dijo que la liberaría si ponían en libertad a Mehmet Ali Akka. Este detalle podría ser importante, ya que ese mismo día la compañera de Emanuela le había dado su número de teléfono en un papel que ella guardó en su bolsillo, pues estaban trabajando juntas en una pieza musical. El hombre apodado El Americano continuó llamando a la familia Orlandi y al Vaticano, pero nunca envió una prueba de vida de Emanuela. Durante una de las llamadas, el individuo colocó una grabación en la que una joven afirmaba ser Emanuela Orlandi y asistir a un instituto científico. La voz tenía un cierto parecido a la de Emanuela. Para confirmar esta información, el estadounidense, después de hacer un aviso anónimo, dejó un sobre en el aeropuerto Fiumicino con una foto de la tarjeta de registro de Emanuela Orlandi de su escuela de música. El 4 de septiembre se encontró una carta que contenía fotocopias de las partituras que Emanuela estaba estudiando justo antes de su desaparición, las cuales llevaba consigo. Luego, en otra llamada, el estadounidense reprodujo una grabación en la que se podía escuchar a una mujer siendo torturada. En esta oportunidad, la policía tranquilizó a la familia Orlandi.
diciéndoles que se trataba del audio tomado de una película porno. Se rastrearon todas las llamadas realizadas desde diversas cabinas telefónicas. Un ciudadano estadounidense solicitó hablar con el secretario de Estado del Vaticano y se le concedió una línea directa con dicha autoridad. El contenido de estas conversaciones nunca fue revelado al público. El 13 de agosto, el grupo terrorista contactó a la Agencia de Noticias de Italia y exigió que el Papa declarara públicamente que Mehmet Ali Akka era tan importante como Emanuela Orlandi, antes de que finalizara el mes. El Papa aceptó la solicitud, y en uno de sus sermones incluyó una oración por Mehmet Ali Akka. A medida que las amenazas tuvieron impacto, recibimos numerosas cartas de diferentes organizaciones, todas afirmando tener a Emanuela en su poder y exigiendo sus propias demandas. 2 o 3 meses después de la desaparición de Emanuela, un agente secreto involucrado en la investigación le dijo a la familia Orlandi: «En un par de semanas, como máximo, traeremos a Emanuela de vuelta a casa. Les pedimos que no digan nada a nadie ni a la prensa». La familia esperó el tiempo requerido, pero no ocurrió nada, y cuando el padre de Emanuela le preguntó a uno de los agentes, este simplemente le informó que todo se vino abajo. El estadounidense dejó de comunicarse con las autoridades. Su última llamada fue el 27 de octubre de 1983, y la situación se calmó en gran medida. En cuanto al caso de Mirela Gregori, su madre hizo una declaración extraña. Afirmó haber visto a su hija subirse a un vehículo conducido por un hombre, y al verlo en la televisión, pudo identificarlo como uno de los guardaespaldas del Papa. Sin embargo, no hubo avances en la desaparición de Mirela Gregori. Este caso recibió menos atención en los medios que el de Emanuela Orlandi, y la identificación realizada por la madre de Mirela no condujo a resultados. Muchos están convencidos de que los casos de Emanuela Orlandi y Mirela Gregori están estrechamente relacionados. Rafaela, amiga de Emanuela, afirmó que durante el mes previo a la desaparición de su amiga, experimentó la sensación de ser vigilada y seguida, y se quejó al respecto. Aquel miércoles 22 de junio, a las 7:20 de la tarde, después de su clase de música en el Instituto Tommaso Ludovico da Vittoria, muy cerca de Plaza Navona, Emanuela se despidió de su amiga Rafaela Monzi en una parada de autobuses. Rafaela volvía a su casa. Emanuela se quedó a esperar a su hermana Cristina para que la acompañara a una cita donde alguien la contrataría para que vendiera productos Avon. En 1981, después del intento de asesinato del Papa, Angelo advirtió a su hija sobre rumores de un posible secuestro y le aconsejó que fuera cautelosa. Rafaela comenzó a notar la presencia de un hombre que la seguía cuando iba al autobús escolar. Esto ocurrió al menos 6 veces. Como resultado de esto, Rafaela fue trasladada a otra escuela y se le prohibió salir sola del Vaticano. Cabe destacar que Rafaela y Emanuela vivían en el mismo edificio y tenían un gran parecido físico. Amigos de Emanuela también testificaron haber visto a un hombre siguiéndola en al menos 2 ocasiones diferentes, una de ellas tan solo 3 días antes de su desaparición. Según estos amigos, un automóvil se acercó a ellos y el copiloto señaló a Emanuela diciendo: «Es ella». En abril de 1984, un periódico italiano publicó un artículo sobre el caso que presentaba una foto de Emanuela junto al Papa, donde también aparecía Gabriela Giordani, otra amiga de Emanuela. Después de la publicación del artículo, la familia Giordani recibió una llamada telefónica en la que un hombre les informó: «Dile a Gabriela que Emanuela está viva y se encuentra bien». Sin embargo, no se produjeron más avances en el caso. El Papa visita a la familia Orlandi. En la víspera de Navidad, el Papa Juan Pablo II hizo una visita a la familia Orlandi. Pietro, el hermano de Emanuela, afirmó haber escuchado al Papa decir lo siguiente: «Existen 2 tipos de terrorismo, el nacional y el internacional. El caso de Emanuela es un ejemplo de terrorismo internacional». Durante esa misma visita, el Papa le extendió a Pietro la propuesta para ocupar el puesto de banquero del Vaticano, el cual al final aceptó y trabajó durante muchos años en ese puesto. Sin embargo, se supo que el anterior ocupante del puesto, Roberto Calvi, había aparecido muerto apenas unos meses antes en un aparente suicidio, que muchos creen fue un asesinato. 3 días después, el Papa visitó a Mehmet Ali Akka en la cárcel y le otorgó públicamente su perdón. A partir de ese momento, el caso de la desaparición de Emanuela Orlandi se enfrió completamente. En 1997 se decidió poner fin a la investigación sobre su desaparición. Desde entonces,
han surgido múltiples teorías sobre los acontecimientos, que van desde escándalos sexuales en el Vaticano hasta la posible implicación de la mafia italiana, o incluso la idea de que Emanuela pudo haber sido secuestrada por el propio Vaticano. También se ha especulado que Emanuela podría haber sido involucrada en una red de trata de personas, con el fin de ser explotada sexualmente, en la que podría estar involucrados funcionarios del Vaticano. Ha habido mucho misterio por parte de las autoridades de la Santa Sede en relación con este tema. También existen teorías más extremas, como la afirmación de que Emanuela fue víctima de una orgía satánica organizada por curas del Vaticano. Según el padre Gabriel Amorth, conocido como el exorcista más famoso del mundo, sugirió en 2012 que un miembro de la Policía del Vaticano y personal diplomático de una embajada extranjera ante el Vaticano podrían estar involucrados en la desaparición de Orlandi, lo que implicaría un caso de explotación sexual seguido de asesinato. Otra teoría plantea que Emanuela fue asesinada poco después de su secuestro. También se ha relacionado el caso con la Banda de la Magliana, una banda italiana de crimen organizado con sede en Roma que fue fundada en 1975. La Banda de la Magliana tenía una gran influencia y tenía vínculos con la mafia, políticos, servicios de inteligencia y otras organizaciones criminales como la Cosa Nostra, la Camorra y la 'Ndrangheta, mafia calabresa muy peligrosa. La Banda de la Magliana logró acumular grandes cantidades de dinero, el cual depositaban en un banco relacionado con la mafia conocido como Banco Ambrosiano, que también tenía vínculos con el Vaticano. Tras la quiebra del banco, se alertó al Vaticano de que podría ser objetivo de ataques debido a esta situación. Uno de los integrantes de la banda era Enrico De Pedis, quien mantenía una relación sentimental con Sabrina Minardi. Ella afirmaba haber visto a Emanuela, quien estaba en posesión de la banda, y también afirmaba saber dónde la mantuvieron secuestrada. Además, aseguraba haber visto a Enrico deshacerse del cuerpo, arrojándolo a una mezcladora. Concretó que fue en una ciudad costera cerca de Roma. Sin embargo, el constante consumo de drogas por parte de Sabrina hacía que su testimonio fuera confuso e impreciso. Sin embargo, otros testigos confirmaron esta versión, lo que la convirtió en una pista confiable. Los agentes de tráfico que presenciaron a Emanuela, hablando con un hombre en un coche verde, dieron una descripción a la policía que se utilizó para elaborar un retrato hablado, el cual se asemejaba notablemente a Enrico De Pedis. Los demás testigos que vieron a este hombre conversando con Emanuela también señalaron a Enrico De Pedis como sospechoso. Enrico De Pedis murió en 1990 durante un tiroteo con una banda rival, y lo curioso es que este individuo fue enterrado en la Basílica de San Apolinar. Este no era un lugar adecuado para sepultar a un gángster, ya que únicamente se permitía enterrar a personas relacionadas con la Iglesia y de gran prestigio, y nadie había sido inhumado allí en los últimos 100 años. La razón dada para su entierro en ese lugar fue que Enrico De Pedis había donado grandes sumas de dinero a la basílica y a los pobres. En 2005 se recibió una llamada anónima durante un programa televisivo en vivo de Rai Canal 3. La persona afirmó, después de haber visto una emisión acerca de personas desaparecidas, que para resolver el caso Orlandi era necesario descubrir quién estaba enterrado en la iglesia de San Apolinar y qué favor había hecho Enrico De Pedis al cardenal Ugo Poletti. En aquel entonces, el edificio de la Basílica de San Apolinar estaba junto a la Escuela de Música de Emanuela, por lo que la familia Orlandi llevaba mucho tiempo pidiendo que se abriera la tumba. En 2012 se llevaron a cabo pruebas en los restos encontrados en las tumbas, pero no coincidieron con los de Emanuela Orlandi. En abril de 2013, un fotógrafo llamado Marco Axetti reveló una flauta que afirmó pertenecía a Emanuela. Aunque su hermano Pietro dijo que eran muy similares, las pruebas de ADN no mostraron ninguna coincidencia con las muestras de Emanuela. Según fuentes fiables, Marco Axetti, un fotógrafo y asesino, confesó en 2013 haber participado junto a De Pedis en el secuestro y asesinato de Emanuela. Este hombre también estuvo involucrado en otros secuestros y fue arrestado en varias ocasiones, incluido el asesinato de José Garramón, el hijo de 12 años del embajador uruguayo en Italia, en 1983. Marco Axetti afirmó que era parte de un grupo que quería chantajear al Vaticano para evitar que rompiera sus relaciones con la Unión Soviética. Según su versión, convencieron a Emanuela de que participara y simulara su secuestro por miedo a ser acusado por su padre de estar involucrado en los atentados contra el Papa y perder su trabajo. Sin embargo,
Poco después Accetti atropelló accidentalmente a un niño y fue encarcelado, por lo que se desconoce qué sucedió realmente con Emanuela. Estas pistas fueron investigadas, pero Marco Accetti no fue considerado un testigo creíble. En la Embajada del Papa en Roma, en octubre de 2018, se descubrieron restos humanos durante un proceso de renovación. Surgieron sospechas por parte del público de que podrían pertenecer a Emanuela, aunque su familia tenía dudas al respecto. Debido a la presión social, decidieron analizar los restos. Algunos informes indicaron que los restos pertenecían a un hombre que falleció aproximadamente en el año 200 después de Cristo, mientras que otros medios afirmaron que se trataba de restos animales. En el año 2019, las autoridades recibieron una pista anónima que les indicaba buscar bajo la estatua de un ángel en el cementerio teutónico, orden militar y religiosa creada por peregrinos alemanes en el siglo XII, del Vaticano. La familia Orlandi solicitó nuevamente que se abrieran estas tumbas, y las autoridades del Vaticano aceptaron. El 11 de julio de 2019 se abrieron las tumbas, pero esto solo generó más incertidumbre, ya que las tumbas pertenecían a dos princesas. Sin embargo, no solo no se encontraron los restos de Emanuela, sino que tampoco se encontraron los restos de estas princesas. Las tumbas estaban vacías. Según la agencia de noticias EFE, estas princesas alemanas, Sofía von Hohenlohe y Carlota Federica de Mecklemburgo, fallecieron en 1836 y 1840, respectivamente. Pietro Orlandi, el hermano de Emanuela, tiene la creencia de que los secuestradores se interesaron en su hermana debido a su ciudadanía vaticana. La razón detrás de hacerla desaparecer era utilizarla como medio de chantaje hacia el Vaticano. Su afirmación fue la siguiente: en el Vaticano conocen la verdad, y todavía hay alguno que tiene bajo chantaje ese sistema. Mi hermana cayó dentro de una red de chantajes vaticanos que tratan de ocultar la verdad, porque pesa sobre el prestigio de la Iglesia. Por lo que la hipótesis por la que se inclina es que fue utilizada para chantajear al Papa, y que éste no accedió al chantaje, dejando a Emanuela a la merced de los secuestradores. La desaparición de Emanuela Orlandi es un misterio del Vaticano que sigue intrigando hasta el día de hoy. Si Emanuela Orlandi está viva, debe ser una mujer con el aspecto de 55 años. Su desaparición se produjo hace 40 años. Desde entonces han transcurrido 3 papados, y nada ha hecho posible que se ventilen pistas confiables sobre su caso. En la inspección de la habitación de Emanuela, se encontraron numerosos objetos personales de Emanuela, como ropa, joyas y fotografías, pero no hallaron ninguna evidencia que pudiera conducir a su paradero. Sin embargo, al revisar sus diarios, los investigadores leyeron algunas entradas inquietantes. Emanuela había mencionado sentirse vigilada y perseguida en varias ocasiones, lo que elevó aún más las sospechas sobre su desaparición. La colocación del dispositivo de escucha en el teléfono familiar fue un paso adicional en el intento de obtener información. Los investigadores esperaban captar cualquier conversación o pista que pudiera ayudar a resolver el caso. A medida que analizaban la información recopilada de las diversas fuentes, los investigadores notaron ciertas inconsistencias en los testimonios de los conocidos de Emanuela y en la versión oficial de los hechos. Esto los llevó a ampliar su investigación y considerar diferentes teorías sobre lo que le pudo haber sucedido a Emanuela. A pesar de todos los esfuerzos y recursos dedicados a la búsqueda, su paradero continúa siendo un misterio hasta el día de hoy. Durante el Ángelus del domingo 25 de junio de 2023, el Papa Francisco rezó por la familia de la adolescente desaparecida hace 4 décadas, lo que para el hermano de la joven se tradujo en que el Vaticano se involucrará en la investigación del caso aún no resuelto. El Papa anunció que deseaba expresar una vez más su cercanía a la familia, especialmente a la madre. Prometió que este caso estará en sus oraciones. En ese acto dijo: «Hago extensivo mi recuerdo a todas las familias que soportan el dolor de un ser querido desaparecido». Después de este mensaje, Pietro Orlandi dijo a los medios de comunicación: «Por fin se ha roto el tabú sobre Emanuela Orlandi. El hecho de rezar es una señal de esperanza para llegar a la verdad». También dijo que esperan acciones tras estas palabras. Consideró que la postura del Papa Francisco es un gran paso que hasta ahora no se había producido. ¿Crees que realmente el Vaticano tuvo algo que ver? ¿O realmente fue alguna organización criminal la que llevó a cabo el secuestro? Déjanos en los comentarios tu opinión sobre lo sucedido. No te despidas sin darnos un like, suscribirte y activar la campanita.
Hasta el próximo caso.